hablar de dolor de hombro relacionado con manguito rotador y reducirlo todo a veces al tendón del supraespinoso, a veces los médicos, todo lo que sea dolor en la zona anterior de hombro, ponen etiqueta de patología de manguito rotador. Se nos queda como demasiado corto. No es así. Si te han dicho que tienes el tendón pinzado o una tendinitis, es muy probable que ese diagnóstico no esté explicando realmente tu dolor. Y eso cambia todo. Hoy nos acompaña Marta Tejedo, fisioterapeuta especializada en hombro y fundadora de CR Fisioterapia. Lleva años desmontando uno de los discursos más extendidos en consulta, cuestionando por qué seguimos explicando el dolor con modelos que se han quedado obsoletos. Buah, Arnau, me está doliendo el hombro y no sé qué puede ser. Quizás una tendinitis. Mira, chaval, déjate de tonterías. Se nota que no has escuchado el podcast de Marta Tejedo, en el cual hablamos sobre manguito rotador, que es cómo no lesionártelo, cómo rehabilitarlo y cómo prevenirlo. Así que si no quieres que te pegue una colleja como le voy a pegar a Marca ahora, quédate a ver el vídeo. Bueno, Marta, bienvenida a Salud al Oído. Para Marc y para mí es un placer que estés aquí. Igualmente. Simplemente recordar, ahora esto es lo guay, nosotros nos quitamos las gafas de fisios y nos ponemos las gafas de entrevistadores. Vale. Y hablaremos a ver qué hay del hombro y explicarle un poquito el hombro a la gente de calle, ¿vale? Marta, primera pregunta. ¿Qué opinas de las tendinitis o los pinzamientos del supraespinoso? Vale. Para empezar, el supraespinoso creo que es una estructura que está como muy sobrevalorada. O sea, parece que cuando hablamos de manguito rotador, el supraespinoso siempre es como la estructura que más nos viene a la cabeza, ¿no? Es como la más representativa, pero el manguito rotador o los problemas de manguito rotador van a veces mucho más allá de lo que es el supraespinoso en sí, que simplemente es un tendón más que forma parte de una estructura que puede ser más o menos partícipe de un cuadro de dolor de un paciente. Entonces, si hablamos de tendinopatías o de patologías de manguito rotador, realmente deberíamos de enfocarlo desde un punto de vista como mucho más global dentro de la estructura del hombro, ¿no? O sea, me explico. Al final, sí que venimos como de muchos años atrás de una visión como muy estructural, muy mecanicista de los problemas de manguito rotador, pero todo esto ha ido evolucionando con el paso de los años y a día de hoy pues sabemos que son problemas que engloban muchos más factores más allá del propio factor estructural. Y cuando hablamos de patologías de manguito rotador, pues hay que tener en cuenta tanto factores, por ejemplo, de carga externa, que siempre los hemos tenido muy claros, ¿no? Hemos tenido muy claro siempre que una de las cosas que más dolor puede llegar a producir o que puede ser como más detonante de dolor es la carga externa, por ejemplo, ¿no? El simple hecho de que una persona vaya a entrenar al gimnasio y que ese día entrene con más peso del habitual, o que un deportista después de las vacaciones llegue a la pretemporada y meta un pico de carga altísimo, eso te puede llevar a un cuadro de dolor, pero sí que hay como muchos más factores detrás de carga interna, que los llamamos ahora, que son factores mucho más relacionados con factores de la propia persona, pues de sus estilos de vida, de sueño, de alimentación, de descanso. Eso también suma y también puede ser un contexto detonante de dolor en determinados momentos, ¿no? Entonces, hablar de dolor de hombro relacionado con manguito rotador y reducirlo todo a veces al tendón del supraespinoso se nos queda como demasiado corto, ¿vale? Y luego también durante muchísimos años se le ha dado mucha importancia al espacio supracromial. Se le daba mucha importancia al espacio supracromial precisamente porque es el lugar de paso del tendón del supraespinoso, pero también es algo que con los años ha ido cambiando, es un paradigma que hemos ido perfeccionando a medida que nosotros hemos ido teniendo como más conocimiento sobre el tema. Y sí que es cierto que de algo que nos hemos dado cuenta también con el paso de los años es que el espacio supracromial no es tan importante dentro de la patología de manguito rotador. Simplemente es el espacio por el que pasa parte de la estructura tendinosa del manguito, pero no es el inicio y final de toda la patología que tiene que ver con el manguito. Entonces, también uno de los tratamientos estrella, ¿no?, en traumatología para solucionar los problemas de manguito eran las acromioplastias, que lo que hacían era quitar parte del acromion, porque la teoría decía que el tendón del supraespinoso se lesionaba porque chocaba contra el acromion cada vez que una persona levantaba el brazo de forma como muy repetitiva. Y entonces los traumas durante muchos años se dedicaron a hacer acromioplastias como tratamiento estrella para intentar solventar este problema. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de estos pacientes a los que se les hacían acromioplastias
al cabo de un tiempo volvían a tener los mismos síntomas y síntomas que se comportaban de la misma manera, dolor también a la hora de levantar el brazo. Entonces nos empezamos a preguntar realmente hasta qué punto el acromion tenía que ver o no en el problema de los pacientes, y al final pues con el tiempo hemos ido viendo que la cosa es mucho más compleja de lo que nos pensábamos y que no podemos reducirlo todo únicamente al espacio subacromial ni al tendón del supra, ¿no? Entonces, realmente los problemas del manguito rotador son un gran cajón desastre todavía, donde tendemos a tirar todo lo que no entendemos, ¿no? Es como un tema un poco abstracto todavía, como algo muy inespecífico, a veces difícil de explicar y complejo de entender porque engloba muchos factores. Pero sí que sabemos y tenemos muy claro que va más allá del tendón del supraespinoso, que no lo podemos reducir únicamente a eso. ¿Y el tema de las acromioplastias que decías? ¿Cuándo se utilizaban más? ¿Antes, hace unos años? ¿O cuándo era algo estándar? A día de hoy todavía se hacen, ¿eh? ¿Sí? No me preguntes por qué. Vale. Porque en las guías de práctica clínica o en las últimas revisiones que se han publicado en los últimos 5 o 6 años, sobre todo a partir del 2020, se publicaron como muchos artículos de tipo revisión sistemática, que si la gente no lo sabe, pues son artículos que tienen ya un nivel de evidencia grande. Son artículos que ya dejan claro que el tendón del supraespinoso y el espacio subacromial no tienen nada que ver más allá de la relación anatómica, ¿no? Pero a día de hoy se siguen haciendo, no sé por qué motivo. Supongo que porque hay médicos pues, que a lo mejor están un poquito más desactualizados y siguen haciendo este tipo de cirugías, pero no creo que fuese el gol estándar, pero tal y como se entendía la patología del manguito rotador hace unos cuantos años, sí que tenía sentido que se pudieran hacer. Lo que pasa que con el paso del tiempo, pues al final es una cirugía que se ha ido quitando un poco del plano. A ver, la lógica no es mala, ¿no? La lógica hay no algo es mala. Que comprime, pues quitamos la compresión, ¿no? fuera. Hace 30 años se explicaba que el manguito rotador se generaba un mecanismo que se llamaba mecanismo de impingement o de pellizco en el espacio subacromial, y la teoría decía que esto se producía porque al subir el brazo, ese tendón pellizcaba contra las estructuras que forman el espacio subacromial, ¿no? Tendón contra hueso, pues acababa generando una lesión. Pero esto ya se ha demostrado, ya no solamente con el tema de las acromioplastias, con muchos otros estudios que se han publicado, incluso a la hora de, por ejemplo, valorar la estructura del propio tendón del supraespinoso, dónde se localizan las lesiones más típicamente dentro del tendón del supra. Y se ha visto que no es en la zona de choque, teóricamente, entre el tendón y el hueso, sino que es dentro del propio tendón, en el espacio más intratendinoso, donde ahí el mecanismo de choque no llega, no llega a explicar que se produzca ese tipo de lesión. Entonces, por un lado o por otro, hemos ido viendo que esos mecanismos pertenecen a una explicación como ya muy desactualizada, y a día de hoy no es la realidad. Pero es que el problema es que a día de hoy ese diagnóstico sigue estando vigente, ¿no? Mucha gente sigue viniendo a consulta ¿cierto? con... Me han diagnosticado tendinopatía bueno, como quieras llamarle, del supraespinoso. Hablar de tendinopatía, a ver, no sería tan desacertado como hablar de pellizco o dolor subacromial. Esto sería como algo más desactualizado, porque le sigue dando protagonismo al espacio subacromial. Entonces, uno de los motivos por los que también se decidió cambiar de nomenclatura y pasar de hablar de dolor subacromial, por ejemplo, a síndrome de dolor relacionado con manguito rotador es para precisamente quitar el foco del espacio subacromial y darle protagonismo a la estructura que principalmente se lesiona en estos cuadros de dolor. Entonces, antes cuando decía que el tendón del supraespinoso no es el único protagonista, es cierto, pero porque en la región del hombro, en la región del manguito rotador, hay más estructuras aparte de tendones. Hay bursas, hay tejido adiposo, hay tejido conectivo. Son tejidos que tienen mucha capacidad para generar respuestas de dolor ante un mecanismo irritativo. Entonces, tampoco está bien reducirlo todo únicamente al tendón del manguito rotador, porque el resto de estructuras de alrededor también tienen mucho potencial para generar dolor. Entonces, cuando hablamos realmente de dolor relacionado con manguito rotador, estamos hablando de un dolor que es más inespecífico y algo más complejo de lo que la gente se piensa, porque se acaban afectando múltiples estructuras, pero al final el tratamiento va encaminado a mejorar la tolerancia de todas ellas en conjunto. O sea, funcionalmente no podemos dividirlas. Yo no te puedo hacer un ejercicio para
tratar la bursa o un ejercicio para... No, o sea, funcionalmente van todas unidas. Pero si hablamos de fuentes de dolor o de zonas de donde sale el dolor, pues son varias realmente. No podemos reducirlo todo únicamente al tendón, que parece que todo sea culpa del tendón siempre, pero no es así. Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Marc, creo que se está ganando la caja. Me estoy ganando la caja. Se la está ganando, que no lo hemos dicho, pero hay una caja sorpresa. Hay una sorpresita. Como hacemos con todos los invitados de la segunda temporada. Muy bien. Vale, antes que nada, porque creo que Marc y yo estamos entendiendo todo un montón, pero imagínate que hay una persona, porque aquí habrá gente que nos escuche, que a lo mejor viene porque dice, hostia, yo tengo una lesión del manguito rotador. Y dice, ¿y qué es el manguito rotador? No, porque hemos ido mucho a eso y la persona a lo mejor dice, hostia, ¿qué es eso? ¿Qué me han dicho que tengo ahí? El manguito rotador parece que sea la causa de todos nuestros males cuando nos duele el hombro, ¿no? Sí que es cierto que es como el cuadro clínico de hombro más común. Es verdad, o sea, por prevalencia en adultos jóvenes la mayor parte de la patología que vemos es de manguito rotador. Gente activa, ¿no? Es un perfil como más determinado, pero cuando hablamos de manguito rotador no hablamos más que de una zona de inserción de 4 tendones que se juntan y que en conjunto forman el tendón del manguito rotador, o sea, no tiene más, ¿no? Son 4 músculos que sí que es cierto que tienen una función muy importante en el hombro, que es una función estabilizadora y que por tanto no podríamos, cuando el manguito rotador realmente se afecta, ¿no? En gente más mayor o después de lesiones traumáticas que vemos, por ejemplo, roturas masivas de este tendón, la función del hombro se va a hacer puñetas. O sea, es una estructura realmente importante. Lo que pasa que dentro del abanico de posibles lesiones hay tanta variabilidad y tantas posibilidades que no tenemos que pensar y asociar siempre que tener una lesión de manguito rotador va a llevarnos a tener más dolor o un cuadro de difícil resolución, porque realmente no es así. O sea, si se diagnostica bien y se valora bien, son problemas relativamente fáciles de solucionar. Claro, entonces, para que la gente que no haya escuchado esto nunca lo entienda, lo que hemos hablado antes es, antes se pensaba que este tendón común se chafaba con el hueso de arriba, ¿verdad? Y ahora lo que se sospecha es que son varias estructuras que no están adaptadas a cierta carga. Correcto. Vale, eso es. Entonces, aquí viene nuestra segunda pregunta. Vale. Y es, ¿qué pasa con esa gente que le explicas esto y te dice, sí, pero es que en mis pruebas de imagen esto sale dañado? ¿Siempre va acompañado el dolor de un daño en esa imagen? No siempre, para bien o para mal, ¿eh? O sea, esta es la gran dicotomía del cuerpo humano, pero que pasa con muchísimas regiones, no solamente con el hombro, sino que esto al final es aplicable a otras regiones anatómicas donde pasa exactamente lo mismo. Muchas veces nos encontramos pacientes con una clínica de dolor desorbitada y unas pruebas de imagen totalmente normales, y nos encontramos a gente con nada de dolor o ínfimo dolor y unas pruebas de imagen catastróficas que dices, madre mía, si es que te lo has roto todo. ¿Vale? Entonces, esto en la clínica y en el día a día real pasa. Sabemos, esto sí que lo sabemos, que las estructuras del manguito rotador normalmente con el envejecimiento, o sea, a medida que te vas haciendo mayor, es más fácil encontrar pruebas de imagen donde aparezcan alteraciones estructurales. Y eso ya nos dice que, por lógica, son estructuras que se van degenerando por el propio envejecimiento. Entonces, que yo le valore el hombro de un paciente de 60 o 65 años y no tenga dolor, pero que después se le haga una prueba de imagen y sí que aparezcan, por ejemplo, alteraciones en esas estructuras, puede ser algo totalmente normal. La gran pregunta entonces es,
¿Cuándo puedo relacionar yo el dolor con esas alteraciones estructurales? Pues en eso entramos en jaque los profesionales de la salud, que es hacia dónde se tienen que dirigir los pacientes cuando tengan algún problema. Y nuestra función es valorar ese hombro más allá de lo que aparezca en una prueba de imagen. Y si las piezas del puzzle, encajan, pues entonces quizás sí que podamos establecer esa relación. Si no encajan, pues igual estamos viendo hallazgos que simplemente son normales para la edad, el sexo y el nivel de actividad que esa persona tenga. Y en cuanto a esto que estamos hablando, ¿tú qué síntomas te harían sospechar un poquito que digas, hostia, esto sí que me huele... Cuando hueles, exacto. Sí, Dices, me huele un huele a poquito manguito". más a problema de verdad de tendón. Pues normalmente en la historia que el paciente te cuenta ya hay como un factor clave que te pueda hacer pensar que realmente el dolor del paciente está relacionado con el tendón. Y es que lo más común en las lesiones de tendón o en los problemas de tendón es que se modifiquen el dolor, para bien o para mal, con el factor de carga, con el factor de carga externa en este caso, ¿vale? Que el dolor aumente cada vez que ese paciente va al gimnasio y hace determinados ejercicios y que luego cuando deje de ir al gimnasio y haga algo de reposo el dolor mejore, ese comportamiento ya te da una serie de características como más mecánicas, que es un dolor que responde mucho a factores de carga y el tendón va mucho por ahí. Además, el tendón suele generar respuestas de dolor con latencia. Eso quiere decir que a lo mejor tú estás entrenando y parece que bien, pero cuando acabas de entrenar al cabo de unas horas o al día siguiente, dices, hostia, es que no puedo levantar el brazo, es que me duele el hombro mucho más de lo que me dolía ayer cuando entrenaba, ¿no? Que parecía que todo iba bien. Ese típico comportamiento es el típico comportamiento del tendón. Es un comportamiento mecánico, pero que va muy relacionado con el nivel de actividad de cada persona. Luego puede haber como factores alrededor que te lo disparen con más facilidad, ¿eh? Por ejemplo, perfiles de pacientes con patologías inflamatorias de base o patologías autoinmunes de base que a lo mejor no han hecho grandes cambios en su nivel de actividad, pero donde a lo mejor un día ha faltado simplemente esto para detonar un dolor que se ha vuelto pues un dolor de difícil manejo. Y si cada vez que yo muevo el brazo me duele, si estoy en reposo mejora, ¿no? Pero es como mucho más fácil llegar a ese punto de irritabilidad alta o de dolor intenso que nos hace tener una mayor sensación de incapacidad para mover el brazo o hacer las actividades de la vida diaria. Pero son comportamientos que nosotros ya tenemos como muy, muy estudiados y cuando ya ves muchos, los ves venir, ¿sabes? ¿Y dónde suele doler? El dolor de manguito rotador suele situarse en la zona anterior del hombro, suele ser un dolor como muy difuso en la parte de delante y que suele acompañarse de un patrón de dolor reflejo como a la zona lateral. Y muchas veces este patrón reflejo lateral suele ser incluso más protagonista que el dolor de la zona anterior. Pero esto depende de cada paciente, depende mucho de cada paciente. Hombre, es muy importante contextualizar a la persona, porque ahora mismo si miras en redes es lo típico de te duele aquí, es esto, te duele allí, es esto. Ya, sí, estos vídeos. Y hay que ver un poquito. No los entiendo porque no expresan para nada la realidad. Ojalá de fuera los tan fácil. problemas. Claro. Ojalá fuera tan fácil, pero Bueno, y realmente no lo es. desprestigian a los profesionales de la salud, porque dicen, ay, mira, Sí. mira qué fácil, y no lo saben. Sí, y además hay algo que la gente tiene que saber con respecto al dolor de hombro, y es que la región del hombro es una zona donde se reflejan dolores de todas partes. O sea, puedes tener un dolor de hombro que no sea de hombro, sea cervical. Puedes tener un dolor de hombro que no sea de hombro, sea de la zona torácica. Dolor de nervio, dolor... Es decir, al final, una de las grandes complejidades que tiene valorar y tratar hombros es precisamente esa, que es una zona, al igual que puede ser la lumbar o la zona de la cadera, donde se cruzan muchos mapas de dolor de otras regiones, y por eso hay que tener muy claro que si una persona tiene dolor y es un dolor que no puede manejar y además le acompaña durante más de 1 o 2 meses, hay que valorarlo por parte de un profesional, porque hay que intentar ver de dónde viene y si realmente es factible el tratamiento conservador o no lo es. Pero primero tener clara la fuente y a partir de ahí el tratamiento luego puede ser lo más sencillo de todo. Claro, es tan complejo que hasta Sí. el hígado puede dar dolor referido en el hombro. Está cuestionada ¿Sí? la capacidad nociceptiva del hígado al hombro. Yo recuerdo eso en la carrera que nos decían que el Sí. hígado daba dolor en el hombro. Pero está cuestionada. Se han publicado estudios sobre realmente la capacidad nociceptiva de algunas vísceras, ¿eh? Pero yo sí que me he encontrado dolores de hombro
de origen oncológico en la consulta, que evidentemente yo como fisioterapeuta no he tratado, pero como la fisioterapia a día de hoy es una disciplina sanitaria de primera instancia, donde los pacientes vienen sin haber pasado antes por un chequeo médico, los fisioterapeutas tenemos la necesidad de estar muy formados en valoración y razonamiento y ser como también un punto de cribaje de entrada por si ese paciente luego tiene que ser derivado a otro profesional de la salud. Y nos hemos encontrado casos pues recuerdo un paciente con una adenopatía que acabó siendo un linfoma en la zona axilar y su dolor principal era en el hombro. Y además ese paciente era un paciente cuya imagen ecográfica aparecía en la ecografía una rotura del supraespinoso. ¿Cuál fue el punto clave en este paciente? El comportamiento del dolor. Si antes hemos hablado un poquito de cómo esperamos que se comporte el dolor relacionado con un daño estructural en un tendón, en este paciente el comportamiento de dolor que tenía no cuadraba en absoluto con un dolor tendinoso. Además era un dolor que despertaba por la noche, era un dolor que le obligaba a salir de la cama y a estarse a las 3 de la mañana, ¿no? Una de las cosas que más nos llama la atención de los dolores de origen tumoral es lo que llaman el ritmo circadiano, ¿no? Que es como que siempre aparece el dolor en el mismo momento del día. Y este paciente comentaba que cada día sobre las 2 o 3 de la mañana se tenía que levantar de la cama por el dolor que tenía y se tenía que sentar en la mesa de la cocina un rato hasta que ese dolor parecía que se le pasaba para volverse a dormir. Esto no es nada típico de un dolor tendinoso, evidentemente. Entonces, claro, nosotros ahí no podemos pensar nada más que aquí hay algo que no me cuadra, hay que derivar a este paciente y ver qué es lo que realmente está pasando. Eso entre otras cosas que nos contó, ¿vale? Pero para poner un ejemplo de lo que hablábamos antes. Y acabó siendo un linfoma cuyo ganglio centinela estaba en la zona axilar. Y como estos, pues otros tantos que por desgracia llegan a consulta. No es agradable, pero es nuestra función también saber cribarlo. Claro, también para que la gente lo sepa un poco, has explicado qué es lo típico en un dolor del manguito rotador. Eso es lo que te hace sospechar de manguito, pero ¿qué cosas, por ejemplo, esto que comentabas, deben alarmarte cuando hay un dolor de hombro que dices? Por ejemplo, has dicho el dolor nocturno de ritmos circadianos. ¿Qué más cosas te pueden hacer sospechar de algo grave? A ver, en el caso del hombro tenemos que pensar que generalmente hablamos de patología musculoesquelética, de mayor o menor gravedad, con mayor o menor componente inflamatorio, pero no deja de ser patología musculoesquelética. Entonces, los dolores de hombro suelen tener un comportamiento claro que se le llama de on y off, es decir, de activarse y desactivarse en función de determinados movimientos, de determinadas actividades, ¿vale? Los dolores oncológicos, porque quizás es el principal signo de alarma que nosotros tenemos que saber detectar, no siguen un comportamiento claro, aunque muchas veces estos dolores en fases iniciales se pueden llegar a comportar como dolores musculoesqueléticos, pero al final tú puedes tratarlo porque tú al principio nunca vas a sospechar de que un paciente tiene un tumor o lo que sea, ¿vale? Es igual, o una enfermedad visceral que no tiene nada que ver con un problema musculoesquelético. Tú nunca vas a atender a un paciente poniéndote esa primera hipótesis, ¿no?, en la cabeza. Siempre hay que tener claro que hay que descartarlo como algo principal, pero yo de entrada nunca voy a valorar un hombro pensando que ese dolor de hombro va a ser algo súper malo. Pero siempre son dolores que aunque tú trates y en un principio parezcan mejorar, siempre vuelven y lo vuelven a hacer a intensidades cada vez más altas, con comportamientos como más continuos, más constantes, y sobre todo en el caso del hombro se valora mucho que ese dolor pueda venir acompañado de otro tipo de sintomatología, por ejemplo, sintomatología respiratoria o incluso procesos inflamatorios en otras articulaciones del cuerpo, presencia de fiebre, febrícula, ¿no? Lo típico que al final pues, te hace pensar que el problema del paciente va más allá de un puro dolor de hombro porque ha subido 10 kilos en el press de banca y se ha pasado de la raya, ¿sabes? Tiene esas características un poquito más complejas. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube,
comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Vale, Marta. Y ahora la gente de casa puede estar preguntándose, vale, muy bien, ahora entiendo un poquito cómo me puede doler, síntomas y tal. ¿Y qué hago? Me está doliendo el hombro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reposo? ¿Me quedo en casa, descanso? ¿Tengo que entrenar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir al fisio. Para empezar, podría ser una buena forma de empezar. Mira, una de las cosas clave cuando valoramos a un paciente que viene con dolor de hombro, sobre todo si sospechamos que puede tener algo que ver con el manguito rotador, es identificar cuál ha sido el factor desencadenante del dolor. Puede ser una subida de carga, puede ser una subida de carga puntual, es decir, hay como muchos perfiles diferentes de paciente. Paciente que no hace nada, que es un paciente sedentario, y de golpe y porrazo se muda y está una semana moviendo cajas para aquí y para allá y empieza a dolerle el hombro. ¿Vale? Pues se identifica muy bien cuál ha sido el factor desencadenante. Esos pacientes, pues bueno, hacen picos de dolor así que son como muy fáciles de gestionar, ¿vale? Pero muchas veces el problema está con la gente que ya de base hace deporte, que tiene una vida muy activa, que ya comentábamos que es como el perfil tipo de paciente con problemas de manguito rotador, al menos en etapas adulto joven, en edades más avanzadas ya es otro tema. Pero en estos casos es saber identificar qué es lo que le ha llevado a tener ese dolor, que ha sido porque vas sobreentrenado, porque has cambiado tu plan y estás metiendo más peso, más volumen, algún ejercicio que estés haciendo mal en un recorrido que no toca, ¿vale? Y una vez lo tienes identificado, ahí es donde decidimos qué hacer con ese factor. Lo dejamos, lo quitamos, lo reducimos, ¿vale? Tú puedes seguir entrenando mientras haces otras cosas que a lo mejor no te repercutan, pero el factor principal que te ha llevado a tener ese dolor lo modificamos. O si, por ejemplo, jugador de vóley, atacante, que directamente no puede atacar porque cada vez que sube el brazo se le cae de dolor, ¿vale? Aquí a lo mejor no te queda otra que decir, vale, pues tenemos que parar porque la actividad de ataque es tan irritante que no nos sale a cuenta a día de hoy que sigas atacando. Primero hay que tratarlo, bajamos el dolor y luego volveremos a atacar. Pero aún así, el tratamiento básico de un problema de manguitos rotadores son pautas de ejercicio. Entonces, en cierta manera, es una mezcla entre actividad y descanso, porque sí que seguramente vamos a tener que descansar de nuestro factor desencadenante, pero paralelamente, mediante otras pautas de ejercicio muy determinadas y bien planificadas, vamos a ir readaptando esas estructuras de nuevo, ¿no? Es como que por X motivos hemos superado el umbral de tolerancia de nuestras estructuras de tejido blando, entre otras cosas los tendones, y ahora con esas pautas de ejercicio yo lo que voy a hacer es darle al botón de reset y volver a subir esa tolerancia hasta llegar a la carga objetivo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta esos factores que pululan alrededor que hablábamos antes de carga interna, ¿vale? Porque muchas veces los pacientes te dicen, es que no he cambiado nada de mi forma de entrenar. Entreno como siempre, pero me ha empezado a doler el hombro y no sé muy bien por qué. Vale, vamos a situarnos en el contexto. ¿Cómo estás descansando? ¿Estás estresado? ¿No estás estresado? ¿Cómo estás comiendo? ¿Te hidratas bien? ¿No te hidratas? Malos hábitos que tengan que ver con el estilo de vida que puntualmente pueden hacer que la tolerancia de esos tejidos, aún manteniéndose el mismo umbral de carga, sí que su tolerancia baje y que a lo mejor el mismo tipo de ejercicio nos acabe afectando cuando de manera normal no lo ha hecho hasta ese momento. Entonces, en esos casos, pues lo que intentamos también un poco desde nuestro papel de fisio, que no podemos hacer de todo, es también intentar identificar esos factores de estilo de vida para comentarlos con el paciente y en caso de que necesite ayuda de otros profesionales para gestionarlo, pues hacer un trabajo un poquito más completo, ¿vale? Claro. Esta pregunta que te haré parece un poco obvia, pero genera dudas. Vale, Y las es, obviedades molan. siempre que entrenas, o sea, si estás entrenando y te duele, ¿siempre tienes que parar? No, si tú eres capaz de gestionar ese dolor. Es decir, si eres un cafre, ¿vale? Que
aunque tenga dolor, sigue entrenando porque se cree a fuego la frase de no pain, no gain, entonces mal, ¿vale? Pero si tú realmente a lo mejor has tenido experiencias previas o por lógica dices, hostia, me ha empezado a doler el hombro porque me estoy pasando de carga, he cambiado de plani o me estoy preparando para unas opos, ¿vale? El perfil opositor también es como súper llamativo para este tipo de casos. Y tú por lógica dices, pues si me ha empezado a doler el hombro porque le estoy dando mucha caña al press de banca, voy a durante un tiempo bajar la carga. Y resulta que cuando bajas carga, tú sigues entrenando, pero con menos peso y el dolor mejora, ¿vale? Entonces, a veces por lógica, si tú eres capaz de autogestionarlo, lo puedes llegar a hacer y puedes llegar a mantener el entreno. El problema es que generalmente la gente no sabe gestionarlo porque no identifica o no sabe el por qué aparece el dolor y como muchos tienen prisa, pues lo acaban gestionando mal. ¿Y qué pasa con este tipo de problemas? Que normalmente cuanto más entrenas, cuando ya llegas al punto de dolor, muchas veces cuanto más entrenas, más te duele. Y cada vez es necesario menos carga para que aparezca más dolor. Y ahí es donde entran en el bucle de necesito ayuda y ahí entramos nosotros de nuevo. Nivel de desesperación máxima. Nivel de desesperación máxima. Sí, de oposito el mes que viene y no puedo levantar la barra para hacer un press de banca. Y ahí dices, ojo, es que ya nos hemos pasado de frenada. Pero bueno, que a la gente sepa que no tiene que normalizar entrenar con dolor. No debería. Yo tengo una pregunta que así mato dos pájaros de un tiro porque me ha quedado de antes también. Es para que me quede claro. Yo, imagínate, voy a entrenar, ¿sí? Pasa el día y yo mañana me despierto con dolor. ¿Podría tener mucha relación con el entreno? ¿Puede ser que me haya pasado? Generalmente sí. Vale. De hecho, es un buen chivato que nosotros utilizamos en las fases de readaptación de la carga. Siempre el dolor se utiliza como punto de monitoreo. Es decir, yo como paciente te diría, mira, tú haces estos ejercicios y al día siguiente te testas. Testarse, ¿qué quiere decir? Valoramos movimientos que generalmente te dolían para ver cómo te ha sentado el entreno del día anterior. Si estás mejor o igual en cuanto a nivel de dolor, quiere decir que esa carga ha sido aceptable. Así que seguimos trabajando en esa misma línea. Que al día siguiente de haber hecho la pauta de ejercicios que yo te he mandado, estás peor. Mal, nos hemos pasado, tenemos que cambiar cosas. Entonces, esa respuesta de latencia a las 12-24 horas nos interesa, o sea, es interesante y sí se relaciona con la carga. Para monitorizar un poquito. Para monitorizar cómo te has sentado. Pero ¿qué pasa de la típica persona, porque lo he visto en consulta, que entrena un lunes y el sábado te dice, oye, que me duele de haber entrenado el lunes? Que no es posible por espacio-tiempo. En la línea espacio-temporal o te lesionaste. O hay un agujero de gusano entre el lunes y el sábado o no es posible. O se te cayó la pesa en el dedo. Exacto, o lo que sí. O hay otro factor de los que hemos hablado al principio, reflex. Exacto. Podría ser. Bueno, sí. Podría ser cualquier cosa realmente. Habría que saber por qué le duele, ¿no? Claro. Vale, y entonces, has dicho que no siempre hay que parar, que hay que gestionarlo, pero ¿qué pasa con el perfil de este paciente que dice necesito una pausa deportiva y luego vuelve sin haber hecho una readaptación? Que tiene muchos números de volver a tener dolor. Sí, porque precisamente una de las cosas que más desadapta al tejido blando, en este caso al tendón, son las pausas. Y esto hay que tenerlo muy claro. La gente, por ejemplo, que nosotros en la clínica pues llevamos a muchos deportistas de muchas disciplinas, pero yo como trato hombro veo a mucha gente del vóley, balonmano, ¿vale? Entonces, muchos de estos jugadores y jugadoras vienen a consulta siempre en pretemporada, después del verano. ¿Y cuál es y la historia es la misma de siempre? Llevo en verano 4 semanas sin hacer nada, me he ido de vacaciones y ahora vuelvo y me empieza a doler el hombro. Y a veces duele a intensidades que te vuelven a obligar a parar. Entonces, la idea sería, aunque tú te vayas de vacaciones, a ver, las vacaciones siempre deberían de ser vacaciones en todos los aspectos, pero si tienes la posibilidad de, durante el verano, mantener una mínima pauta de trabajo de fuerza para evitar esa desadaptación, pues sería lo ideal, porque eso nos ahorraría muchísimas consultas en los meses siguientes, básicamente. Claro, entonces, claro, porque ahora la gente está pensando, hostia, tengo que hacer ejercicio, pero si me duele mucho tengo que parar. Entonces, ¿cuál sería la pauta, así resumida, para recuperarte de una patología del manguito rotador?
Paciencia y tiempo, o sea, todo depende del tiempo. La pauta depende de cada persona, porque al final los ejercicios y el tratamiento en sí lo vas a adaptar en tiempo, en complejidad, a la persona que tienes delante. Pero lo que tiene que tener claro una persona que ya ha llegado al punto de dolor es que lo primero que tiene que hacer es consultarlo con algún profesional. Y a partir de ahí nosotros nos encargamos de organizar esas pautas. Pero lo que necesitamos también es tiempo. O sea, al final los cambios en la tolerancia, pero esto al final es como todo, en la ganancia de fuerza, en la mejora de la funcionalidad, todo esto no es inmediato. Entonces, normalmente cuando trabajamos con pacientes con patología de manguito rotador, siempre nos ponemos una línea temporal de unos 3 o 4 meses para que la gente lo sepa. Si tiene que opositar, que no venga con el tiempo justo. Es broma. Pero es que tengo muchísimos Es broma, pero... Tengo muchos opositores, muchísimos. Y siempre nos pasa que llegan muy tarde y claro, cuando les digo, no, es que esto necesitamos como mínimo 3 o 4 meses para que tú vuelvas a poder entrenar sin dolor. Ya vamos tarde. ¿Vale? Entonces, que la gente no estire el chicle cuando empieza a tener dolor y ve que el dolor no es capaz de autogestionarlo, lo mejor es consultarlo para ver de dónde viene y poder tratarlo. Pero, bueno, un poquito eso. Tener en cuenta que va a depender mucho de cada paciente, pero que una línea temporal sí que la tenemos establecida y que le guste o no le guste, es el tiempo necesario para poder recuperarse bien. Yo quiero aprovechar para hacerte también una pregunta, que esto mucha gente también tiene la duda de, como hemos hablado de deportistas, opositores y todo, Sí. ¿qué opinas del calentamiento? Sobre todo a nivel... Se puede extrapolar a otros campos más en rodilla, pierna y tal, pero en el hombro, ¿qué opinas de calentar antes de hacer un entrenamiento? Sí, porque yo me pongo un poco nervioso. Cuando voy al gimnasio y veo cada virguería, intento... Me encantan los calentamientos de gimnasio de manguito Intento rotador. hacer como los caballos. Empiezo a hacer así porque me pongo nervioso. Son muy buenos porque algo tan mundialmente conocido como los rotadores con goma, Sí. lo que lo estoy haciendo para que en cámara se vea y la gente lo identifique bien, se hace de tantas múltiples maneras en el gimnasio que es muy divertido ver cómo cada uno le da su toque personal a ese mismo ejercicio. Pero realmente sí, ¿es necesario calentar? Pues claro, como lo harías con cualquier otra zona del cuerpo. O sea, sí que lo es. Sobre todo cuando vienes o estás pasando por un proceso de recuperación. Porque al final nos interesa que las estructuras se puedan adaptar bien al entrenamiento, a los ejercicios que se pautan. Entonces, la preactivación del manguito o de cualquier otra musculatura que tú vayas a trabajar en el entreno de ese día siempre te va a ir bien, no te va a pillar en frío. ¿Y qué tip les darías a los que hacen esto? ¿Qué tips les daría? Que se vieran buenos vídeos antes de experimentar, que aprendan a hacer el ejercicio bien. Si es que es un ejercicio súper sencillo, pero la gente lo hace, bueno, no sé de qué manera. Que si es un ejercicio de rotación, lo que hay que hacer es rotar. Básicamente, es que hacen de todo. Levantan el brazo, estiran la goma. No, hijo, es rotar. No tiene más. Manguito rotador, rota, ya está. Total. Es mucho más sencillo de lo que parece. Total. Y ahora ya cambiando de tema, que es Sí. algo que también nos suelta muchísimo, Sí. es el tema de las infiltraciones. Este es un gran tema. Es el temazo para mí del tratamiento. Vale, Sí. porque seguramente te lo encontrarás mucho también. Sí. Sí, y las he recomendado en algunos casos. Mira, las infiltraciones de cortisona, incluso en las últimas guías que se han publicado sobre manejo de manguito rotador, aparecen como un tratamiento adecuado para el manejo del dolor. Pero hay que entenderlo con muchos matices y muchos contextos diferentes. Las infiltraciones de cortisona siempre te van a generar una mejora del dolor a corto plazo, ¿vale? Eso quiere decir que tú te vas a infiltrar hoy. Si respondes bien a ese tratamiento, tu dolor va a bajar de forma seguramente muy significativa y te vas a encontrar muchísimo mejor. Pero, primero, esa mejora del dolor te va a durar 1 mes y medio, 2 meses. Y segundo, te han mejorado el dolor, pero el tendón está igual o a veces peor. Uno de los efectos secundarios de la cortisona es que afecta precisamente a la degeneración del tejido tendinoso. Y aparte, por otro lado, también inhibe los procesos reparativos del propio tejido. Es decir, uno de los detonantes del dolor en el tendón son procesos inflamatorios a pequeña escala, que sí aparecen y causan dolor, pero también son necesarios para que ese tendón se repare. Si tú metes un chute de corti y ese chute de corti va directamente al tendón,
quitarás el proceso inflamatorio, por tanto quitarás la alerta y el proceso reparativo se pausará. Y segundo, el efecto secundario que tiene la cortisona sobre ese tejido puede hacer que a largo plazo a mí me hagas ponerte un asterisco que diga, cuidado, este tendón ha sido infiltrado, hay que hacer una progresión de carga más lenta porque la tolerancia de ese tejido puede haber bajado muchísimo. Hay más probabilidades de que se rompa. ¿Vale? Entonces, en determinados casos nos puede ayudar y cuando se opta por ello, tiene que hacerse de una forma muy determinada, que sería lo ideal. Hace un tiempo salió un estudio que decía que daba igual de qué forma se infiltrase la cortisona en el hombro, de forma ecoguiada o sin ecografía, porque tenía el mismo efecto analgésico, pero no tiene el mismo efecto estructural. Es decir, que tú hagas un abordaje ecoguiado y metas la corti, por ejemplo, en la zona de la bursa subacromial, que no entra dentro del tendón, tú desinflamas la bursa, que es un tejido con una capacidad de generar dolor muy alta y muy proinflamatorio, pero el tendón no lo tocas. Y ahí pues es un punto positivo en ese abordaje. Pero la realidad es que en muchísimos casos no se hace así. Entonces, yo siempre que recomiendo la infiltración, la recomiendo diciéndole al paciente, por favor, que sea un abordaje que te puedan hacer mediante ecografía, para que sepan exactamente dónde se pincha y que no se pinche en el tendón, porque es lo máximo que queremos evitar. Pero ¿en qué pacientes podría yo recomendar una infiltración? Pues, por ejemplo, tengo un paciente actualmente con una rotura degenerativa de infraespinoso y supraespinoso, además de las que sí generan dolor, porque son roturas muy agudas, y va en silla de ruedas. Entonces, el hombro lo necesita, Ya, claro. sí o sí, ¿vale? Y además hizo un proceso inflamatorio muy alto. Nos era muy difícil bajar el dolor porque el factor carga no lo podíamos controlar. Él necesitaba apoyarse en ese brazo todo su propio Claro. peso para cualquier transferencia. Entonces llegó un momento que dijimos, mira, vamos a infiltrarlo, vamos a intentar bajar al máximo este dolor para que yo al menos pueda empezar a hacer algo y podamos empezar a meter pautas con las que poder avanzar, porque estábamos llegando a un punto en el que el dolor ya lo invadía todo y estaba en una fase tan irritada que era imposible. Se infiltró y la cortisona le ha ido de coña. Ahora ya estamos empezando a poder hacer pautas de ejercicio muy controladas, manejando también mucho el entreno que hace en gimnasio para poder seguir avanzando. Y hemos podido empezar a avanzar gracias a eso, pero es un contexto y un paciente muy determinado. La corti también va muy bien en pacientes mayores o pacientes que han sufrido roturas masivas, por ejemplo, roturas completas con mucho componente inflamatorio, de muy difícil manejo los primeros meses, porque hay pacientes con roturas complejas y procesos agudos que pueden durar 5 o 6 meses porque van haciendo re-roturas, porque, ¿vale? Situaciones muy complejas, y ahí la corti también nos puede venir muy bien para en determinados momentos romper ese bucle inflamatorio infinito, ¿vale? Entonces, depende siempre del paciente y del contexto, pero es un arma de la que nos podemos aprovechar si la utilizamos y la razonamos correctamente. Y yo te quiero hacer una pregunta que puede parecer muy tonta, pero yo creo que une unas cuantas cosas que has dicho. Sí. Volvemos a antes que has dicho, una persona con sobreentrenamiento puede llegar a tener un dolor de hombro, Ujú. ¿sí? Si no gestionamos la carga, como hemos dicho. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una infiltración y esa persona no baja la carga y pasa el efecto de la infiltración? ¿Qué le ha pasado? Por ejemplo, a esta persona que estabas diciendo tenía ese componente por sobreesfuerzo, ¿no? De la zona del tendón, le infiltraron y tú has gestionado la carga sin dolor por la persona, porque también Sí. necesitaba el hombro. Sí. ¿Qué pasa si es una persona que sí o sí y no va a bajar la carga? Pero claro, se infiltra y ya no tiene dolor. ¿Cómo Pues- puede acabar eso? Pues puede acabar que, claro, la persona tiene que entender que la cortisona quita el dolor por el efecto del fármaco, Ujú. pero no cambia la tolerancia del tendón. El tendón solamente puede modificar su tolerancia con carga. O sea, el único estímulo que hace que un tendón cambie, se remodele, se readapte, es la carga mecánica. Si no ha habido carga mecánica de por medio, si no ha habido exposición mediante ejercicio, esa estructura no se va a adaptar a nada. Al contrario, se va a desadaptar cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues pasará lo que sabes que va a pasar, que en el momento en que se le vaya el efecto de la corti, vuelva a tener no dolor, mucho más dolor que el que tenía antes, que esto a mí me ha llegado a consulta
muchas veces. Es que estoy peor después de la infiltración, ya. Y durante el tiempo que has estado sin dolor, ¿qué has hecho? He vuelto a entrenar. Claro, si podía entrenar como no me dolía y encima con más intensidad, cagada. Claro. Y luego me vuelvo a infiltrar y ya se voy quitando hasta que acaba petando eso por algún lado. Yo he tenido pacientes que me han llegado con historias de dolor de hombro de 6, 7 años de evolución y infiltraciones con PRPs, o sea, con factores de crecimiento. Me han infiltrado cortisona 3, 4 veces. Yo a estos pacientes ya les coloco el asterisco que te decía o que os decía y es como, bueno, estamos ante un escenario complicado porque yo me tengo que tomar esto con más pausas y subiendo carga y haciendo una progresión todavía más lenta que en un paciente que no se hubiera infiltrado nunca, porque ya cuento con que ese tejido puede estar muchísimo más deteriorado. Y esto en el codo también pasa mucho. Tendones de los extensores infiltrados un montón de veces que acaban petando. Esto pasa. Entonces, claro, luego la culpa no puede ser del fisio, no es que me mandó ejercicios con peso y al tercer día de estar haciendo ejercicios con peso el tendón se me rompió. ¿Es culpa del fisio? No, no, hay que ponerlo siempre en antecedentes. Y ahí, por lo que veo, el problema principal no es tanto la estructura, es más el contexto, es la persona que no baja la carga en ningún momento. Exacto, sí, correcto. Aunque sí, salga sí, lesionado, que es lo que decíamos, sí, sale Sí. lesión. Vale, y tu estructura que te provoca el dolor es eso. Pero es que tu problema principal es la carga. Es la carga. Y de hecho, yo no sé por qué motivo cuando se hacen estos tratamientos no se le da esa información al paciente. Es como tratamos el dolor, pero el dolor es una consecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿No? Yo te infiltro, te quito el síntoma, pero no me has tratado nada realmente, solo me has quitado el dolor. Entonces, como a los pacientes esta información no se les da, pues pasa lo que pasa después. Vale, Marta. Hemos hablado ya de, para hacer un resumen, temas síntomas, cuando hay dolor sobre todo, y el tema de tratamiento que hacer cuando una persona tiene dolor. Pero, ¿qué pasa si no hay dolor? ¿Es recomendable hacer como una prevención? ¿Qué debería hacer una persona si no quiere llegar a ese punto? Se recomienda, depende de, o sea, si una persona lo quiere hacer, por supuesto, bienvenido, pero sobre todo hay como determinados perfiles de paciente donde sí que de base se debería de hacer un tratamiento preventivo. ¿Qué perfiles son? Pues principalmente perfil deportista, o sea, por ejemplo, lanzadores. En lanzadores sí que solemos hablar de hacer trabajo preventivo, sobre todo después de haber tenido la lesión, aunque ya no tengan dolor, de hacer un trabajo preventivo de base para evitar que puedan tener problemas de este tipo. Pero sería más, pues dependiendo del contexto, como siempre. Porque yo también lo que he hecho en diferentes formaciones y he visto es que a nivel de lesiones y todo tiene mucha relación con la palabra uso, ¿sí? Que es lo que decías antes. Las categorías de uso. Exacto, Sí, sobreuso, sí. nuevo uso, pero también entra el desuso, El desuso. todo eso. Eso también ayudaría, ¿no? A evitar problemas, Correcto. futuros problemas con el tema del dolor. Sí. Te iba a decir, convence, en el caso de los desusos, justo ayer es que me hizo mucha gracia. Me entró un paciente con una lesión de manguito rotador, un paciente de 80 años. Evidentemente es un problema degenerativo infiltrado, ¿vale? Y le conté un poquito lo de las pautas de ejercicio, todavía sigue teniendo dolor y me contesta, pues me tendré que conseguir una psicóloga para que me cambie de personalidad porque a mí no me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, precisamente en estos pacientes que no hacen nada, habría que hacer, ya no como trabajo preventivo, como salvavidas, un trabajo de fuerza de todo el cuerpo en general. Pero sí, claro, dependiendo del contexto es muy interesante meterlo como cualquier otro. O sea, al final, cuanto más fuerte estés y mejor adaptado, pues menos problemas. Claro, en general. En general. Porque exacto. ahí entra el problema que alguna vez Arnaud y yo hemos hablado de, no, es que tengo débil las piernas, solo vamos a trabajar piernas. No, No, es todo el conjunto. Es todo el conjunto. Claro. De hecho en temas de hombro hay muchísima publicación sobre la relación del dolor de hombro y los déficits en las cadenas cinéticas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un jugador de voleibol que ataque con fuerza, si esa carga, la fuerza de golpeo, de ataque, se reparte por toda la cadena cinética, es decir, si no solamente tenemos fuerte el hombro para atacar y todo depende del hombro, sino que también depende de el core, de la fuerza con la que yo me impulso para llegar a ese gesto y luego atacar el tronco, se reduce hasta en un 33% el nivel de carga a la que se ven sometidas las estructuras del hombro. Entonces, cuanto más fuerte estés tú en general,
pues mejor. ¿Y Evidentemente. eso qué podría ser? ¿Por una compensación? Es decir, te falta movilidad, yo qué sé, de la cadera, un golfista, te falta movilidad Por ejemplo, de cadera, compensas exacto, con hipermovilidad. en lanzadores, por ejemplo, en vóley, yo es que veo mucho vóley, ¿eh? Se trabaja muchísimo los déficits de rotación de tronco y de inclinación, porque al final si yo tengo que ir a buscar una bola aquí, no es lo mismo que yo vaya y lo haga todo directamente solo con el brazo, a que yo me incline y me rote para poder asegurar esa cadena de lanzamiento de ataque y lanzar y golpear. Entonces, el brazo no se lleva el 100% de la carga, todo se reparte. Es un trabajo muy interesante que también se mete como trabajo preventivo muchísimas veces. Esto me hace pensar en una cosa muy interesante, muy divertida. Sí. Yo tengo pacientes, lo típico de que van al gimnasio a hipertrofiar, entrenan solo la parte de extremidad superior. Y sí se hace muy bien el calentamiento de manguito rotado y lo que quieras, pero a lo mejor sería una manera más de convencerles de que tienen que entrenar pierna, ¿no? Por ejemplo. Para prevenir, ¿no? Por ejemplo, de hecho, al final, tú cuando levantas peso, haciendo una, no sé, por ejemplo, CrossFit, ¿vale? Sí, un CrossFit. Que CrossFit también es un deporte interesante porque es muy completo y también hay mucha lesión de hombro en CrossFit. Cuando ellos hacen un clean and jerk o lo que sea, la gran parte de la fuerza la tiran en el rebote de piernas y luego la estabilización de tronco. Entonces, ¿levantas mucho peso con los brazos? Sí, pero al final ellos te dicen, con lo que menos fuerza hago es con los brazos, porque el impulso que te da el resto del cuerpo hace que los brazos vayan un poquito más liberados, ¿no? Pues sería un poco esa dinámica, el trabajar de forma como más completa para ayudar un poquito en esos movimientos que requieren más carga. Vale, y otra cosa interesante, has hablado de prevención a nivel de según tu actividad física o el deporte que practiques, pero ¿hay algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo patrones de personas muy sedentarias con hombros muy adelantados, por ejemplo? ¿Sería un factor de riesgo a pensar? Ese tema es un buen tema. El tema, ¿hasta qué punto un factor biomecánico Exacto. ¿sí? De influye desventaja mecánica de sí. o es un predictor de riesgo de una lesión Eso. de hombro? I don't know. No lo sé. No sé hasta qué punto es predictor, porque yo nunca lo contemplo en pacientes que no tienen dolor, porque no me gusta cambiar aquello que funciona bien. Entonces, trabajaría lo que se trabaja en general, movilidad, fuerza, pero a nivel posicional, a nivel biomecánico, yo no me meto a no ser que vaya a buscar ciertas cosas en pacientes que lo requieran y que ya tengan dolor, algo que realmente justifique que yo vaya a meterme en ese terreno. Porque la normalidad es muy subjetiva. Entonces, que tú estés más adelantado o más posteriorizado puede significarlo todo o nada dependiendo del contexto. Esto pasa mucho con los hombros lanzadores. Los hombros lanzadores generan adaptaciones biomecánicas muy interesantes al lanzamiento, entre ellas el arco rotacional torsionado hacia atrás, ¿vale? La retrotorsión humeral es muy típica en hombros lanzadores y como consecuencia esa retrotorsión implica un déficit de rotación interna glenohumeral. Son pacientes que tienen mucha rotación externa y una rotación interna muy limitada. ¿Esto por qué pasa? Es una adaptación funcional al gesto de lanzamiento. Cuanto más joven eres a la hora de practicar este deporte, generalmente más adaptaciones o adaptaciones más sólidas generas y retrotorsiones como un poquito más consolidadas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Es un hombro que está hecho para lanzar. Está diseñado para eso. En el lanzamiento es súper eficiente. ¿Cuándo empiezan a dar problemas los hombros lanzadores? Cuando dejan de lanzar. Cuando dejas de hacer un deporte de lanzamiento y te pones a hacer escalada y empiezas a hacer agarres con mucha rotación interna que tú no tienes y entonces te empieza a doler el hombro. Pues depende del contexto. Qué bueno. Es que pasa mucho. Y también he escuchado mucho el tema de inestabilidad. Sí. El tema de la inestabilidad, que hay mucha gente, que esto seguramente lo has visto, tema de inestabilidad estructural, que luego lo compensan con una estabilidad funcional. Ajá. Esta gente que ves el hombro que se lo puede sacar, se lo saca y luego lo ves, que yo qué sé. Para mí, yo veo el vóley, por ejemplo, un deporte muy completo porque al final del remate tienes que meter una frenada, que eso es un trabajo muy heavy para el hombro. Y pinchan por ahí la gran mayoría, ¿eh? ¿Sí? En la frenada, sí. ¿Pero qué le pasa a esa gente que tiene tanta inestabilidad estructural? Luego compensan con esa funcional. Bueno, aquí ya nos vamos a meter en temas técnicos. El hombro lanzador, el GIRT, el déficit de rotación interna glenohumeral, lleva
adherido en complemento una inestabilidad anterior. Es muy típico, son hombros inestables anteriormente debido a ese déficit y a esa compensación que generan en la parte rotacional. Entonces, siempre y cuando un hombro inestable funcionalmente se compense bien, la inestabilidad no suele dar problemas. El problema está cuando quizás el daño estructural ya es lo suficientemente grande como para que la parte funcional no sea capaz de poder estabilizarla. Claro. Pero evidentemente un hombro inestable siempre va a funcionar peor cuando además de inestable es débil. O sea, eso es el cóctel perfecto para que sea un hombro que se convierta en un hombro doloroso y con mayores probabilidades de sufrir episodios de subluxación o inestabilidad que llegue a ser, bueno, pues con cara y ojos. Pero si tú tienes la suerte de tener o de haber sufrido, por ejemplo, una luxación, pero después de eso, a pesar de que haya podido haber un daño estructural X, tú tienes buena fuerza y funcionalmente estás bien, es un hombro que seguramente no tenga ningún tipo de problema y puedas hacer cualquier tipo de deporte sin problema. O sea, para ver si lo he entendido, es más importante, ¿sí? Entonces, que haya una estabilidad funcional. Estar fuerte. Bueno, básicamente, ¿no? bueno, durante una práctica deportiva, ¿no? Que tu cuerpo sea Sí. capaz de estabilizar. La estabilidad estructural también es importante, ¿eh? Es decir, ¿Sí? uno de los criterios quirúrgicos del hombro inestable Sí. es la cantidad de daño estructural que haya, Vale. entre otras cosas en la cabeza del húmero, Ajá. ¿vale? Y en el labrum. Pero muchas veces nos encontramos pacientes con daños estructurales importantes, SLAP, grado, no sé cuántos, lesión de ligamento glenumeral, no sé cuántos, y no tienen dolor. ¿Por qué? Pues porque tienen la suerte de que tienen una musculatura muy bien trabajada y funcionalmente son muy competentes. Es decir, su musculatura es capaz de darle ese punto de estabilidad funcional que necesitan como para poder llevar a cabo una actividad sin ningún tipo de sensación de inestabilidad o molestia. Pues esos hombros funcionan súper bien. Ahora bien, cuando ya tenemos un daño estructural tan importante que no nos deja ni siquiera poder trabajar la fuerza, que esto pasa mucho en lesiones articulares de hombro, es un factor de mal pronóstico. Que tú vengas a la consulta con una lesión estructural, que intentemos hacer un trabajo activo y tu tolerancia a la carga sea 0, que eso quiere decir que un press con 1 kilo te dispara el dolor por las nubes y no hay manera de que lo toleres, eso es un factor de mal pronóstico, porque es un hombro que está condenado a ser inestable. O sea, es que si no puedo mejorar eso, no tengo nada a lo que aferrarme. Entonces, generalmente ya es un criterio quirúrgico también. Total. Para ir concluyendo un poquillo, este tema es súper interesante, pero para ir concluyendo un poquillo, Marta, imagina, tenemos aquí una frase puesta de un caso clínico que es, imagínate que soy un paciente con dolor del manguito rotador, llevo meses y me han dicho que tengo una tendinitis. ¿Cómo le explicas tú a este paciente tipo de tu consulta lo que le pasa y qué debe hacer? Bueno, Para resumir todo lo que hemos hablado. Sí, no, lo importante, pasito por pasito, sería llamar a las cosas por su nombre, ¿vale? Que el paciente nos cuente qué le ha pasado, aunque lleve meses con dolor o años, es igual, tenemos que ir al principio del todo y que nos explique cómo empezó el dolor, porque realmente para poder subclasificar ese dolor a nivel biomédico, es decir, a nivel de cuadro clínico, quiero intentar encasillarte en algún sitio para empezar, me tienes que contar la historia de qué pasó y cómo empezó, cuál puede haber sido el factor desencadenante y a partir de ahí ver si realmente nos cuadra o no con una patología potencial de manguito rotador. Y a partir de entonces, cuando ya la historia me cuadra y yo puedo encajar un poquito las piezas del puzzle y poder decir, bueno, puede ser que sea una patología de manguito rotador, lo importante para saber por dónde empezar es ver cómo está ese paciente a día de hoy. Valorar movilidad, valorar funcionalidad, valorar fuerza y a partir de ahí se establecen unas pautas de tratamiento con un factor pronóstico, temporal o lo que sea. ¿Qué pasa muchísimas veces? Y aquí voy a citar a uno de mis compañeros al que tengo mucha estima, que es a Javi Guerra. Javi Guerra es un compañero fisio que está haciendo la tesis doctoral sobre dolor crónico de hombro y uno de los grandes problemas que también tenemos con el hombro es que tienden a ser muchas veces dolores de larga evolución. Y hay pacientes que te vienen con dolores, incluso de manguito rotador, de años. Y historias larguísimas por las que han pasado por muchos profesionales, tratamientos fallidos. Ahí también juega
un papel importante el saber identificar qué parte de ese dolor ya no es un dolor que se pueda explicar por un mecanismo estructural, sino que es un dolor maladaptativo, ¿no? Entonces, también hay pacientes con dolor de hombro crónico donde también se tienen que abordar esa parte más de dolor nociplástico, ¿no? Del problema, y abordarlo quizá con unas estrategias diferentes. Entonces, sea el tiempo que sea, siempre se le puede poner remedio o al menos intentarlo. Entonces, el tiempo que lleves con dolor no es un problema. Lo importante es saber cómo empezó, qué es lo que ha pasado de entonces a ahora, si ha salido bien o ha salido mal, por qué, y ver y valorar en qué punto estás actualmente y qué puedo hacer yo desde la situación actual. Y a partir de ahí, pues vemos. Total. Así que don't worry sería lo que le diría. No pasa nada, siempre se puede hacer algo. Yo siempre digo a los pacientes, has venido aquí, yo voy a intentar hacer todo lo posible por solucionarlo. A partir de aquí, pues el tiempo que sea necesario. Bueno, y sobre todo explicar esto, ¿no? Al final, esto lo hablamos con Elena, que, bueno, no sé a qué día saldrá este podcast, pero ayer subimos el podcast de Elena, bueno, esta semana, y hablaba que la vida va de dinámicas lentas. Correcto. Y que hay que tener paciencia. Exacto, hay gente que tiene mucha prisa por recuperarse, pero es que en realidad la vida es mucho más lenta de lo que nos pensamos y los tejidos tardan mucho más en adaptarse de lo que creemos. Sí, y hay una cosa que yo siempre le digo a los pacientes, que es no te frustres. O sea, no te frustres porque no podemos ir más rápido de lo que tu propio cuerpo nos deja. Si, aunque nosotros queramos ir rápido y hacer progresiones rápidas, porque tú tienes un objetivo cortoplacista, es decir, tengo que llegar a tal competición en tal mes o tengo que opositar el mes que viene y sí o sí lo tengo que hacer, yo siempre les digo, no, es que no se pueden hacer milagros. O sea, los tiempos son los que son y si tienes prisa, seguro que no va a salir bien. Entonces, el cuerpo hay que saber escucharlo también y adaptarse a lo que se puede hacer en cada momento. Totalmente. No sé, Marc, si quieres comentar algo más. Yo de decir que es una crack. Estamos, sí. La gente que le habrá escuchado el podcast habrá dicho, vaya crack. Y aquí es donde viene lo que te queremos decir, es ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, yo publico muy poquito en redes, pero sí que hago algunas formaciones de hombro y aprovecho para publicarlas en redes. A veces sí que, si me pilla la vena motivacional, publico cosas interesantes. El perfil de Instagram es Fisiotejedo, de mi apellido. Y para los que tengan algún problema y quieran venir a la consulta, pues es CR Fisioterapia, está en Esplugas de Llobregat, y a través de mi Instagram también pueden acceder al de la clínica y solicitar visita por allí. Que la gente no piense solo que es hombro, que también hemos hablado antes, Sí. también cervical. Valoro, me encanta la patología de columna, aunque la gran proporción de pacientes que veo son de hombro y es como mi especialidad, ¿no? Es en lo que más me gusta y en lo que estoy más especializada, pero también me encanta la patología de nervio, trato mucha cervical, lumbar, pero todo de cintura para arriba, que quede claro. O sea, lo último que me gustaría ver a mí en consulta es un pie o un tobillo, o sea, no, por favor, ¿vale? De cintura para arriba. Pero que también entrenen, ¿eh? Que también lo entrenen, pero yo no. Exacto. No, esto lo ve mi compañero Sergio o mis otros compañeros de clínica, que por especialidades pues siempre vamos cribando en ese sentido, pero yo hombro cervical lo que más. Súper. Está a puntito de ganarse la caja. Está a puntito, Ah, pero ¿qué antes, me falta? antes tenemos que hacerte unas preguntitas rápidas. Tenemos Vale. preguntitas de gente, seguidores, amigos que te han querido hacer preguntas Vale. y a ver si les puedes ayudar, ¿vale? La primera pregunta que tenemos es de Borja, de Gita, que te pregunta, ¿hay sobrediagnóstico de tendinitis en hombro? Buah, mira, si alguien ha hecho conmigo alguna vez la formación de hombro, os lo dirá. Uno de mis spoilers es la patología de manguito rotador está sobrediagnosticada. Muy sobrediagnosticada, pero porque al final es lo que hablábamos antes. La zona del hombro es una zona muy habitual de dolor. Hay mucho problema de solapamiento con otras patologías y otros cuadros y me sabe mal decirlo así, pero es que es la realidad. A veces los médicos, todo lo que sea dolor en la zona anterior de hombro, ponen etiqueta de patología de manguito rotador directamente y muchísimas veces no es así. Total. Xavi Grébol, no sé si lo conocerás. Xavi Grébol, saludos desde aquí, Xavi Grébol. Nos pregunta, si solo se puede hacer, si solo pudieras hacer una técnica para trabajar, ¿qué harías? Elige. En hombro, ejercicio. Ejercicio. Locura todo. O sea, el ejercicio va bien para el manguito rotador, el ejercicio va bien para un hombro inestable, el ejercicio va bien para un hombro rígido.
Ejercicio es el hilo conductor de todos los cuadros clínicos de hombro, de todos, de todos. Total. Luego tengo otra que dice, ¿por qué el dolor de hombro muchas veces aparece sin hacer nada raro ese día? La pregunta sería, ¿qué has hecho el día anterior? Ah. Teniendo en cuenta todo lo que hemos Claro, hablado. pero no el lunes. No lo que dice. Pero no, exacto. Pues no lo sé, pero evidentemente el dolor no aparece por nada. Al final el dolor siempre nos avisa de que hay algo que no funciona bien. Habría que ver realmente qué es lo que está pasando ahí y fijarnos en lo que hemos hecho los días anteriores o muchas veces, sobre todo hablando de manguito rotador, siempre les digo a los pacientes, ¿qué hiciste las semanas previas al inicio del dolor? Porque hay actividades que no se hacen y duelen de un día para otro. Claro. Esto a veces va haciendo chup chup poco a poco. Es acumulativo. Es acumulativo. Vale, esto es una cosa que nos preguntan muchísimo y ¿es normal que el hombro duela más por la noche o al dormir sobre ese hombro? Sí, sí, y es algo muy típico de la patología de manguito rotador y de otros cuadros clínicos, ¿eh? Por ejemplo, de la capsulitis adhesiva, por el componente inflamatorio. O sea, en manguito rotador sabemos que hay un componente inflamatorio de base a pequeña o mayor escala, todo depende del daño estructural que haya en ese momento, pero algo que jode mucho a los tendones es la compresión. Y a los tendones y a otras estructuras, por ejemplo, cualquier estructura que pueda tener componente inflamatorio en ese momento, que ya es un tipo de dolor que suele molestar más por la noche o en reposo, pero especialmente el factor compresivo nocturno en un hombro que duele suele ser algo como muy característico de muchos cuadros, entre ellos quizá más manguito rotador y por supuesto la capsulitis, pero la capsulitis ya no es un factor compresivo. La capsulitis es que hay tal proceso inflamatorio en el hombro que es que duele 24 horas. Es como ustedes. Exacto. Y da igual, día, noche, everywhere. Los primeros 6 meses son muy complicados. Totalmente. Después nos preguntan, si el dolor va y viene, ¿significa que no es grave o que lo estoy empeorando? Si el dolor va y viene, no es significativo de que no sea grave. Me explico. Hemos dicho que hay red flags que se pueden comportar como dolores mecánicos. Pero si un dolor no es una red flag, partimos de que sabemos que no es una red flag. Un dolor que tiene un comportamiento intermitente generalmente suele tener un buen pronóstico. Todo Tipo lo que no sea comportamiento constante y continuo. Tipo ese on-off que decías, ¿no? Tipo ese on-off, exacto. Pero porque el on-off implica que hay posiciones en las que sí puedes no tener dolor. Y eso es algo bueno. Aquí una que también es muy interesante, que no hemos hablado mucho, pero que también es verdad, es ¿por qué me duele el hombro, pero el problema parece estar en el cuello o la espalda? Binomio hombro cervical, por los mapas de dolor referido. Y porque se solapan. El dolor cervical tiene mucho mapa de dolor reflejo a la zona del hombro, sobre todo posterior. Entonces, sí que cuando tenemos mucho dolor en zona escapular, una de las primeras cosas que tenemos que cribar es la cervical, antes que el hombro, por ejemplo. Pero también nos podemos encontrar cuadros de dolor en zona clavicular y zona proximal de hombro-brazo, que son cervicales, muchísimos. Muchísimos. Entonces, incluso a nivel clínico, hay que en esos casos valorar antes cervical que hombro, porque la gran mayoría son cervicales, la gran mayoría. Luego hay otra que esto puede ser muy preocupante para la gente, que es, ¿hay gente que nunca se le va a ir el dolor de hombro o siempre tiene solución? Muy mal lo tienes que hacer. A ver, siempre lo digo, no hay ninguna patología de hombro como tal, básica, que tenga mal pronóstico. Lo que hay que saber es gestionarla y saberla llevar por el profesional adecuado. Pero yo no tengo ningún paciente de hombro y no peco de... Es que es así, no tengo ningún paciente de hombro al que no se le haya podido solucionar el dolor, porque generalmente son dolores que no van ligados a patologías de mal pronóstico. Son patologías que pueden ser duraderas o que se pueden gestionar al principio mejor o peor, pero generalmente el pronóstico suele ser bueno. Entonces, no es un problema para toda la vida. Y si llevan muchos años con dolor, habría que preguntarse por qué, realmente. Total. ¿El estrés o el trabajo influyen de verdad en el dolor del hombro o eso es un mito? No, es verdad. Es cierto. En el de hombro, en el de cabeza, en el de todo influyen. Y a veces el factor estrés puede ser un factor
directo o indirecto de dolor. Y teniendo dolor, el estrés puede ser un factor disparador del dolor. Entonces, sí, absolutamente sí. Y para ir acabando, tenemos aquí la última que dice: ¿por qué el dolor de hombro vuelve cuando parece que ya estaba todo bien? Que es ¿Por un qué el poco lo dolor que has de hombro explicado. vuelve cuando parece Justo que cuando ya estaba parece que todo te vas a bien? recuperar, vuelve el dolor. Pues hay que ver qué se ha hecho para que eso pase, ¿no? Es básicamente la pregunta. ¿Qué has hecho para volver a tener dolor? Hay una línea roja fina entre el bien y el mal en fases intermedias en las que si te flipas a veces un poco más de lo debido, puedes volver muchos pasos atrás. Entonces, siempre que hay un empeoramiento en el dolor, hay una causa del empeoramiento. Hay que buscarla y volver a replantear. Si la causa del empeoramiento tiene que ver con algo que yo te he pautado y que a lo mejor no te ha sentado bien, pues es tan fácil como vamos a revisar lo que hemos hecho, a ver con qué ejercicio o con qué cosa podemos relacionarla y simplemente modificarla o cambiarla o ver qué. Pero una persona no empeora. Si va controlada, no empeora de la noche a la mañana, porque sí, siempre hay algún factor detonante de ese empeoramiento. Entonces es tan fácil como rascar un poco, investigar qué ha pasado y solucionarlo. Muy bien, Marta, pues Marc y yo creemos que estás preparada ya para abrir Para abrir el regalo sorpresa. el regalo sorpresa. Te lo has ganado. Sí, ¿eh? Te lo has ganado. Gracias. Ya puedes, ya puedes. Ya puedo. A ver. No sé si habrá que ponerlo. Me encanta esto, ¿eh? Ha quedado guay, ¿no? A ver qué opinas. Ostras, ostras. Hay bastantes cosillas. Lo que sí, lo de la libretita para el final de todo. Sí. Lo de la- Ok. Un cordoncito del podcast. Sí, tienes un llaverito colgado ahí Llaverito, también. qué guay. Esto fue guay porque el día que hiciste el seminario de... Bueno, la gente no lo sabrá, pero fuimos a un seminario Seminario de de profe, de Get, que por cierto patrocina estos vídeos. Sí. Hicimos un sorteo Qué chula. y repartimos una de estas. Y Sí. dijimos, menos mal que Marta no estaba y no la ha visto. No, yo ya me había ido ya, ¿eh? Sí, Claro, sí, por eso, menos por eso, mal. por eso. Nos esperamos estratégicamente para que no lo vieses. Ostras, espera. Esto es una chorrada porque vimos una story tuyo de un curso que ponías, qué guay que te sirvan el café en tazas tan chulas. De un unicornio. Sí. Cierto. Y entonces Ay, estuvimos mirando a ver si qué encontrábamos bueno. ese unicornio, pero no encontramos. Ostras, qué bonita. Y esta es como de un koala Es que un koala. Sí. Sí. Que cuando Qué se llena el bonito. café, pues queda por ahí. Aquel curso fue con los compis de la clínica Lóndiga de Bilbao. Sí. Fue una experiencia muy chula también. Vale, no hay nada más, solo la libreta, ¿eh? ¿La puedo sacar ya? Sí, ahora ya solo queda eso, sí. Esto para mí es lo más guay. Siempre Sí. Esto es porque nos han chivado ciertas Qué cosas. detalle, Qué bonito. Nos han dicho que tenías un gatete, Qué un bonito. perrete, que te gusta. Ahora estabas con la Play 5. Qué bonito. Soy una gamer, es verdad. Me encantan los videojuegos. Sí, 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 sí. Eso, me encanta dale leer y también hay libros. Dale las gracias a Sergio. Sí. Que hablamos- ¿Se ve en la cámara? Sí, Sí. supongo que sí, si no pondremos una foto. Sí, qué chulo. Muy bonito. Hablamos con Muchísimas Sergio gracias. para preguntarle un poquito a ver el qué. Es súper original. Muchas gracias a Irene también. Exacto, que es la chica de Sevilla que te comentamos antes, que es la que hace todos los diseños y hace todos los Muy dibujos, chulo. que es una crack. Sí, sí, sí. Pues sí. Muchísimas gracias. a ti, Marta. Muy guapo. Ha sido un enorme placer para nosotros que, bueno, ya no solo por la experiencia a nivel académico y demás que hemos tenido contigo, sino por la conversación que hemos tenido antes y durante el podcast y la que tenemos después. Así que muchísimas gracias por venir a Salud al Oído. vosotros. Un Ha placer. sido súper guay. Súper placer. Y un aplauso para Marta. Eso es. Gracias. Eso es, Marta.